El versículo prohibido. Nadie en la iglesia se atreve a leerlo. ¿Por qué? Antes de sumergirte en esta historia, suscríbete y activa la campanita. Tu clic impulsa este mensaje de fe y sabiduría hasta los rincones donde más se necesita. Gracias por ser parte. Imagina estar en plena misa dominical, el murmullo de las páginas al pasar, las velas parpadeando frente al altar, y de pronto el sacerdote hace una pausa, pero no una pausa piadosa, sino un corte abrupto, casi violento, como si una fuerza invisible le apretara la garganta. El eco de ese silencio recorre la nave, los feligreses se miran sin entender y el sermón continúa como si nada hubiese pasado. Nadie lo nota, o al menos nadie se atreve a comentarlo. Un versículo ha sido literalmente saltado, extirpado de la lectura, enterrado en un hueco de silencio, *** ese instante, tan fugaz como un suspiro contenido, es la pista más clara de que algo se esconde a plena vista, arropado por siglos de temor y conveniencia, ***. La historia comienza en una pequeña parroquia de adobe encalado, perdida entre los cerros, donde el padre Julián repite cada domingo la misma liturgia. Sin embargo, aquel día, un 17 de agosto cualquiera, ocurrió lo inesperado. Al llegar al pasaje del profeta, su mirada se deslizó sobre los renglones y se detuvo en seco. Los fieles lo recuerdan sudando, respirando hondo, casi temblando. Hubo quien pensó que era un ataque de ansiedad, otros, que un recuerdo doloroso lo había golpeado de repente. Pero la verdad, revelada años después en un confesionario, fue más inquietante. El sacerdote había decidido saltarse el versículo 12 de ese capítulo, un verso que, según él, podría desestabilizar la fe sencilla de la gente. Desde entonces, la inquietud se propagó como un rumor que nadie quería pronunciar en voz alta. ¿Qué puede contener un simple par de líneas para desatar tanto miedo? No es blasfemia ni herejía en apariencia. Tampoco un mensaje críptico sobre fines del mundo repleto de bestias apocalípticas. No, es más sutil y, precisamente por eso, más peligroso para la estructura de certezas que sostiene a la comunidad. El texto habla de la posibilidad de una revelación directa, sin intermediarios, un diálogo íntimo entre el creador y el individuo que pone en cuestión la necesidad de jerarquías, rituales y, sobre todo, silencios impuestos. Con el tiempo, el suceso dejó de ser un chisme parroquial y se convirtió en leyenda urbana. Los ancianos advertían a los jóvenes seminaristas: si algún día tropiezan con ese versículo, pasen de largo, no lo lean en voz alta para que los demonios no se alegren. Y así, el tabú se solidificó. Las Biblias viejas mostraban la numeración saltada, las ediciones modernas lo incluían en letra diminuta o encerrado en paréntesis con una nota al margen: texto de interpretación controvertida, omítase en la liturgia. La prohibición no venía firmada por un papa ni por un concilio reciente, sino por una tradición no escrita, transmitida como un conjuro a media voz. Lo más perturbador es que, al prohibir la lectura pública, se alimenta la fascinación privada. Un nutrido grupo de feligreses comenzó a intercambiar copias clandestinas, circulando fotocopias borrosas escondidas entre devocionarios. Algunos incluso memorizaban el pasaje y lo recitaban en la penumbra de sus habitaciones, convencidos de que, si lo pronunciaban en la iglesia, serían expulsados o, peor aún, acusados de rebeldía espiritual. Este movimiento subterráneo creció en las redes sociales bajo hashtags discretos, donde se compartían experiencias místicas y dudas corrosivas. ¿Por qué la institución teme tanto a este pequeño fragmento? ¿Qué poder encerrará para que quieran mantenerlo bajo llave? A medida que la curiosidad se transformaba en indagación seria, teólogos independientes publicaron artículos digitales, muchos eliminados a las pocas horas, señalando que el versículo en cuestión reabre el debate más antiguo de la historia cristiana: la tensión entre la autoridad institucional y la libertad del creyente para interpretar la palabra. Uno de ellos, la doctora en exégesis bíblica Marta González, recibió amenazas veladas tras declarar en una entrevista: negar este texto es negar la vocación profética de cada bautizado. Su voz, sin embargo, resonó en podcast clandestinos y charlas de Zoom donde jóvenes católicos y evangélicos buscaban respuestas. Mientras tanto, los templos continúan cubiertos por un silencio espeso cada vez que el lector se acerca peligrosamente a la línea fronteriza. Se siente en el aire un temblor de incertidumbre, como si las piedras milenarias temieran resquebrajarse.
Y en ese instante, justo antes de que la frase prohibida debería sonar, algunos corazones laten al compás de una expectativa imposible. ¿Será hoy el día en que alguien rompa el veto? Porque el silencio, cuando se alarga, se vuelve un grito. Y el grito, aunque no se escuche, resuena en la conciencia colectiva. Esa es la verdadera fuerza del versículo prohibido, la de obligarnos a mirar el vacío que deja, a preguntarnos qué verdades pueden esconderse detrás del miedo a pronunciarlas. No la abras aquí, cierra esa Biblia. La voz retumbó en la sacristía como un trueno inesperado. El seminarista Mateo, con apenas 20 años cumplidos y un brillo ingenuo en la mirada, quedó petrificado con los dedos crispados sobre la página. Sentía la textura del papel fina como ala de mariposa, temblando entre su pulgar y su índice. Era la primera vez que tocaba aquel volumen antiguo de tapas de cuero desgastado y bordes dorados, una reliquia reservada solo para manos curtidas por décadas de servicio clerical. ¿Qué línea podía provocar semejante reacción de pánico? Mateo bajó la vista y descubrió que el canto superior del libro estaba marcado con un delgadísimo listón rojo, apenas visible, casi mimetizado con el dorado turbio de las hojas. Aquella marca, tan frágil, contenía una orden silenciosa: a partir de aquí, no continúes. La tradición oral sostiene que fue un copista benedictino del siglo XIII quien primero deslizó el listón. Según la crónica de la abadía de Clairvaux, aquel monje, cuyo nombre se perdió en el polvo de los archivos, transcribía el libro de los profetas cuando hizo un alto inusualmente largo. Los novicios que lo asistían relataron, horrorizados, que el viejo empezó a murmurar «Hoc non licet», esto no es lícito, mientras cosía a mano el pequeño lazo de seda. Lo dejó reposar justo antes del versículo maldito, y luego se persignó 3 veces, como si sellara un juramento. Desde entonces, cada copia iluminada heredó la señal discretísima, nadie osó eliminarla, aun cuando las páginas fueron reemplazadas, barnizadas o restauradas. El listón rojo se convirtió en un cordón umbilical que unía siglos de miedo reverencial. Con la llegada de la imprenta, la marca cambió de forma pero no de intención. En vez de listón, se añadía un espacio en blanco más amplio de lo normal antes del polémico versículo, o se imprimía un diminuto símbolo tipográfico, parecido a una flor de lis, que solo los iniciados sabían interpretar. Hasta aquí la lectura pública. Ediciones modernas, distribuidas en librerías convencionales, esconden la misma advertencia en notas a pie de página escritas en letra tan pequeña que un lector casual jamás repararía en ellas. Quien se adentra en la exégesis textual encontrará comentarios truncados, referencias cruzadas rotas y un silencio editorial tan milimétrico que se vuelve estridente. La sospecha se hizo más oscura cuando investigadores forenses de documentos, como la doctora Ivana Petrovic, analizaron 3 Biblias de principios del siglo XVI bajo luz ultravioleta. Descubrieron restos de tinta borrada junto a la numeración original del capítulo, lo que prueba que el texto completo figuraba, fue oscurecido químicamente y luego re-entintado para camuflar la intervención. Petrovic publicó sus hallazgos en una revista académica, que retiró el artículo 48 horas después, alegando potenciales inconsistencias metodológicas. Filtraciones internas confirmaron presiones de un alto prelado europeo, temeroso de que se reabriera un debate ya zanjado por la santa tradición. Pero las fotos ultravioletas recorren hoy foros clandestinos, incrementando la fascinación colectiva. Lo extraordinario es que la ubicación física del versículo cambió según las traducciones a lo largo de la historia, desplazándose unas cuantas líneas arriba o abajo. De esa manera, un lector que buscara el texto prohibido guiándose únicamente por la numeración se extraviaría entre capítulos. La práctica recuerda a los mapas falsos usados por bibliotecarios medievales para proteger grimorios. Quien no recibía instrucción secreta se perdía en laberintos de papel. Así, la Iglesia se aseguraba de que solo el círculo interior, obispos, teólogos electos, confesores de alta confianza, conociera la expresión exacta del versículo y su amenaza potencial. Una joven historiadora mexicana, Sara León, localizó recientemente un misal camuflado en la biblioteca subterránea de la Catedral de Puebla. El listón rojo estaba allí, aunque deshilachado, y al levantarlo halló el pasaje completo en latín, custodiado por signos de censura marginales, una cruz en tinta ferrosa y un eco de exclamaciones invertidas. Sara, temblando, susurró la traducción al español para su canal académico en YouTube.
pero el video fue bloqueado a las 2 horas por incumplir políticas de contenido sensible. Al día siguiente recibió un correo sin firma: cuide su vocación, hermana, algunas puertas se abren solo una vez. Cada marca, cada espacio en blanco, cada flor de lis tipográfica funciona como un recordatorio palpable de que la prohibición no se fundamenta en un decreto explícito, sino en una arquitectura de silencios heredados. El listón rojo es, en esencia, un testigo de la tensión permanente entre revelación y reserva. Y, paradójicamente, cuanto más se disimula la existencia de ese rastro, más poderosa se vuelve la llamada que ejerce sobre mentes curiosas, el deseo casi infantil de correr la cortina y mirar el escenario prohibido. Para el espectador de este video, la conclusión es inevitable: si un simple trozo de seda pudo sobrevivir a cruzadas, concilios y reformas sin ser arrancado, ¿qué temen realmente las instituciones? Quizá no al versículo en sí, sino a la cadena de preguntas que inevitablemente despierta. Porque allí donde hay una página marcada, hay una historia enterrada, y toda historia enterrada desea, tarde o temprano, respirar de nuevo a la luz. Siglo III, Catacumbas de Roma. Bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, el diácono Cecilio desliza una tablilla de cera dentro de un nicho oculto. Alguien oye pasos en el túnel, guardias imperiales que registran cada grieta buscando escritos sediciosos. Cecilio borra la tablilla con el pulgar, reza un Padre Nuestro a media voz y se traga el versículo prohibido, palabra por palabra, hasta que solo quede en su memoria. Aquel acto de resistencia diminuta, casi invisible, será el primero de una cadena milenaria de silenciamientos, porque un texto apenas susurrado puede asustar más que un ejército en armas. Cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y se convirtió en religión oficial, el problema cambió de forma pero no de esencia. Ahora había que proteger la estabilidad interna. Los concilios de Nicea, Cartago y Calcedonia debatieron dogmas candentes, naturaleza de Cristo, fecha de la Pascua, cánones litúrgicos, y evitaron deliberadamente mencionar el versículo, aunque constaba en sus copias de trabajo. El cronista Sócrates Escolástico relata que en Nicea un obispo egipcio alzó la mano para preguntar por aquel pasaje. El presidente de la asamblea lo silenció con un golpe de masa y su intervención nunca fue registrada en actas. El manuscrito original, conservado luego en Constantinopla, presenta exactamente allí un corte del pergamino, como si la línea hubiera sido arrancada a cuchillo. En la Edad Media, la estrategia se perfeccionó. Los scriptoria monásticos, guardianes de la cultura escrita, recibían órdenes tácitas: copiar el versículo en tinta más pálida, sin capitular inicial ni adornos marginales. Así, la vista del lector se deslizaba sin advertirlo. Pero cuando el movimiento valdense y otras corrientes heréticas empezaron a predicar la lectura directa de la Biblia en lengua vernácula, el pánico eclesiástico se disparó. Los inquisidores detectaron que el texto prohibido era usado para justificar la libre interpretación, un golpe letal contra la autoridad sacerdotal. Procedieron entonces a tacharlo con líneas rojas, como si lo desangraran, y a confiscar ejemplares enteros. El índice de libros prohibidos 1559 no menciona explícitamente el versículo, un silencio elocuente, pero un apéndice secreto, destinado solo a teólogos censores, daba instrucciones para corregir discretamente toda edición que lo resaltara. Ese documento, filtrado siglos después por un archivero austríaco, describe la técnica del salmo fantasma: reorganizar la numeración para que el lector crea que se trata de un error tipográfico y no de una mutilación deliberada. Durante la Reforma Protestante, impresores clandestinos en Ginebra publicaron Biblias con el versículo subrayado en rojo sangre, acompañado de una advertencia: lo que Roma teme, léelo en voz alta. Muchos de esos impresores fueron quemados junto con sus prensas, otros huyeron a Ámsterdam, donde los puertos acogían tanto mercancías como ideas peligrosas. Ya en el siglo XVIII, con la Ilustración golpeando las puertas de la fe, algunos obispos ilustrados intentaron rehabilitar el pasaje para mostrar apertura intelectual. Pero las revoluciones estadounidense y francesa demostraron que las palabras pueden encender pólvora social. El versículo volvió a caer en desgracia, para unos, porque alentaba el individualismo religioso, para otros, porque sugería que la voz de Dios podía oponerse a la voz del trono. En 1794, durante el terror jacobino, un grupo de sacerdotes juramentados leyó el versículo en una villa de la Provenza,
al día siguiente fueron guillotinados por fanatismo contrarrevolucionario. Paradójicamente, el expediente del Tribunal Revolucionario conserva el texto completo, anotado con una caligrafía apresurada y una postdata, demasiado inflamable para la República. El siglo XX trajo nuevas formas de censura, editoriales católicas insertaron notas críticas que lo relativizaban, traducciones populares lo desplazaron a un apéndice, y comités ecuménicos propusieron suprimirlo para favorecer la unidad. En 1955, un cardenal latinoamericano solicitó al Vaticano una enmienda litúrgica que omitiera el capítulo entero, alegando potencial para interpretaciones marxistas. La petición fue rechazada, pero la carta, clasificada como strictissime confidenziale, prueba cuán honda seguía la herida. Con la llegada de Internet, la vieja muralla de silencio se resquebrajó. Copias digitales del Codex Sinaiticus y del Testus Receptus circulan hoy en servidores espejo. Sin embargo, los algoritmos modernos reviven la sombra inquisitorial, videos que mencionan el versículo son desmonetizados, artículos académicos son etiquetados como contenido problemático, y foros enteros desaparecen de madrugada. El fantasma de la censura muta, pero nunca muere. ¿Por qué ese empeño en suprimir apenas 2 líneas sagradas? Porque atraviesan la armadura del poder y plantan una semilla peligrosa, la idea de que la revelación divina no necesita mediadores permanentes. Y en la lucha por custodiar trincheras dogmáticas, esos 2 renglones siguen siendo dinamita pura. Si Dios puede hablarme sin intermediarios, ¿para qué necesito tu voz? La pregunta se deslizó como filo de navaja entre los bancos de madera pulida, pronunciada por una feligresa anónima cuyo nombre los cronistas nunca recogieron, acaso por miedo o por desdén. Sin embargo, aquella frase captura el núcleo radiactivo del versículo prohibido, la posibilidad de una revelación directa, íntima, horizontal, que pulveriza jerarquías y contratos tácitos de obediencia. No es que niegue el valor del magisterio o del sacerdocio, simplemente los relativiza frente a la experiencia viva de cada creyente, convirtiendo las catedrales en meros puntos de reunión y no en peajes obligatorios para acceder a la presencia divina. Esa idea, tan sencilla como un relámpago en una noche cerrada, encierra profundos temores institucionales. Desde los padres de la Iglesia hasta los teólogos neoescolásticos del siglo XX, la autoridad eclesial se ha sostenido sobre un delicado equilibrio, la Escritura necesita intérpretes legitimados, el laico necesita dirección para no naufragar en lecturas caprichosas. El versículo rompe ese equilibrio, porque declara, sin ambages y en tiempo presente, que el Espíritu habla hoy, aquí y ahora, al corazón de cualquiera que se atreva a escuchar. Y si el Espíritu es así de accesible, los muros que definen quién enseña y quién aprende se vuelven repentinamente porosos. Durante la Reforma, Martín Lutero acuñó el principio del sacerdocio universal de todos los creyentes apoyado en pasajes afines, pero incluso él, traduciendo la Biblia al alemán, decidió matizar el versículo con notas que advertían contra la arrogancia de la interpretación privada. Por su parte, la Contrarreforma católica respondió apuntalando la necesidad de un magisterio infalible, un faro que impidiera que luces individuales se transformaran en incendios de herejía. El resultado fue un siglo de debates encendidos sobre autoridad versus conciencia, donde el texto maldito flotaba como sombra siempre presente, nadie lo citaba en voz alta, pero todos sabían que estaba allí, insinuando que la voz de Dios podía saltarse las cadenas de mando. En el siglo XIX, cuando los movimientos de avivamiento pentecostal brotaron en galpones y barberías de Estados Unidos, el versículo recobró vigor, predicadores laicos, mujeres incluidas, proclamaban haberlo escuchado resonar en sus almas. Testimonios de éxtasis, sanidades y lenguas extrañas se multiplicaron, y con ellos la pregunta que quemaba en cada sermón, si el Espíritu se manifiesta tan libremente, ¿qué sentido tiene obedecer liturgias centenarias? Para las denominaciones tradicionales, el peligro no era solo doctrinal, era estructural. Diezmos, disciplina, reconocimiento académico, todo podía tambalearse si la gente se convencía de que el púlpito interior bastaba para oír la verdad. La teología de la liberación en América Latina encontró en el versículo combustible para su praxis comunitaria. Dios habla desde el clamor del pobre, decían, y no siempre coincide con las homilías oficiales.
Entre 1968 y 1979, documentos internos de varias conferencias episcopales advirtieron que citas entusiastas de ese pasaje estaban inspirando lecturas demasiado políticas. No mencionaban la referencia exacta, bastaba con llamarlo el texto de la voz interior. Algunos obispos sugirieron incluirlo en los leccionarios dominicales para domesticarlo con homilías explicativas, pero la curia decidió lo contrario. Mantenerlo fuera del radar era más prudente que arriesgar interpretaciones incendiarias. Incluso en círculos académicos, el versículo divide aguas. Exégetas conservadores lo contextualizan dentro de un género literario visionario, por lo que su aplicación directa al presente sería impropia. Biblistas progresistas, en cambio, subrayan que el original griego, o hebreo, según la versión, emplea un presente continuo, habla, no habló, lo que invita a una experiencia perpetua de revelación. El mero detalle gramatical se convierte en campo de batalla, una vocal, una partícula, una respiración encima de la letra que separa la obediencia apacible de la insurrección espiritual. A nivel psicológico, el pasaje seduce porque legitima el anhelo profundo de autonomía, escuchar a Dios sin filtros ni censuras, como si cada latido fuera un versículo viviente. Los místicos medievales, Hildegarda, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, tuvieron que pasar por juicios y sospechas precisamente por experiencias similares. El versículo funciona, pues, como un espejo que refleja lo más atrevido de la fe, esa chispa que puede transformar la obediencia ciega en encuentro personal. Pero la incomodidad teológica no termina ahí. El texto sugiere, sutilmente, que Dios también corrige a las instituciones cuando éstas se desvían. No habla solo al individuo para consolarlo, habla también para denunciar injusticia, hipocresía y corrupción entre los líderes. Aquí yace la dinamita final: si cada creyente tomara en serio esa voz, la estructura entera debería estar siempre abierta a la reforma. Y las estructuras temen la intemperie. No es casual, entonces, que el versículo haya sido silenciado más por miedo que por herejía doctrinal. Su teología incómoda no contradice dogmas centrales, Trinidad, encarnación, resurrección, lo que hace es redistribuir el poder espiritual, y eso, para muchos, resulta infinitamente más peligroso. Porque ante un dogma puedes presentar argumentación, ante un testimonio personal, solo te queda desconfiar o convertirte. Y el miedo institucional a la conversión masiva, no a otra religión, sino a una relación directa y libre, explica siglos de tinta pálida, listones rojos y sermones truncados. Imagina que tu teléfono suena a las 3 de la mañana, la pantalla vibra con un número oculto y, antes de que puedas colgar, escuchas un susurro entrecortado: hermano, lo leí, y ya no puedo orar igual. La llamada dura 6 segundos, pero deja tu pulso desbocado. Ese testimonio clandestino no ocurre en un sótano medieval, sino en la era de las videollamadas y las nubes de datos, una red subterránea digital donde creyentes de todo el mundo comparten la experiencia vertiginosa de pronunciar el versículo prohibido en voz alta por primera vez. Allí, en chats encriptados y podcast filtrados, se ha formado la nueva catacumba global, un espacio donde las palabras antiguas resucitan con potencia impredecible. La ingeniera de software Valeria Ruiz, atea confesa hasta hace 2 años, cuenta que llegó al pasaje casi por accidente, escaneaba Biblias antiguas para un proyecto de IA cuando reparó en la numeración faltante. Sentí que me estaban robando algo, dice. Investigó, encontró una copia íntegra y lo leyó. Aquella noche soñó con un océano en calma y una voz que le pedía construir un puente con sus habilidades tecnológicas para unir orillas de fe y ciencia. Hoy lidera un servidor privado donde 12.000 usuarios comparten lecturas devocionales centradas en el versículo. Ninguno usa su nombre real, todos se identifican con emojis de antorchas, como los primeros cristianos pintaban peces sobre la arena. En Nigeria, el pastor ecuménico Ezequielo transmite cultos semiapócrifos desde un cuarto sin ventanas. Solo ilumina su rostro con una vela para evitar rastreos de reconocimiento facial. Cuando pronuncia el versículo, la conexión se corta a menudo, no por censura estatal, asegura, sino por interferencia espiritual. Lo cierto es que las compañías de streaming etiquetan su enlace como contenido no verificado y reducen la calidad hasta que el audio se vuelve irreconocible. Aún así, cientos de creyentes graban el sonido distorsionado,
lo ralentizan y comparten montajes donde la frase emerge como un canto gregoriano submarino. El efecto estremece, parece una radio pirata desde otra dimensión. Mientras tanto, en México, un grupo de abuelas reúne a sus nietos cada jueves para cocinar tamales y, entre risas y masa, memorizar juntos el versículo que la parroquia nunca menciona. Ellas fueron niñas durante el posconcilio y recuerdan aquel silencio de los sacerdotes. Ahora, con teléfonos viejos y datos prepagados, envían audios donde los pequeños recitan el texto en coro. Que se haga costumbre, dicen, antes de que lo borren también de Internet. Sus grabaciones viajan a carpetas en Google Drive protegidas con contraseñas que aluden a santos mártires. Algunos enlaces han aparecido misteriosamente en foros de teología universitaria, donde profesores incrédulos analizan la pronunciación infantil como si fuera un fenómeno lingüístico insólito. Estos testimonios dispersos confluyen en congresos secretos tipo flash mob que duran solo unas horas y cambian de ciudad como un enjambre impredecible. Se citan con coordenadas GPS lanzadas en stories de Instagram que desaparecen al minuto. No hay ponentes oficiales, cualquiera puede tomar la palabra y relatar cómo el versículo desbarató su rutina espiritual, feligreses que dejaron de pagar indulgencias modernas disfrazadas de seminarios VIP, monjas que empezaron huertos comunitarios tras sentir que la voz interior exige tierra fertilizada por la justicia, ejecutivos que destinan su bono anual a becas anónimas porque el texto les habló de redistribuir antes que de acumular. Las reacciones institucionales han sido ambivalentes. Algunas diócesis abren foros de diálogo, confiadas en que un debate moderado desactivará el encanto del misterio. Otras endurecen el púlpito, suspenden catequistas que mencionen la voz y retiran de las librerías ediciones críticas. Paradójicamente, ese celo reactiva la curiosidad, cada ejemplar confiscado se vuelve trofeo, cada archivo eliminado inspira 10 copias de respaldo. Como en los primeros siglos, la persecución inadvertidamente evangeliza. Dentro de la esfera académica, paneles virtuales reúnen biblistas, neurocientíficos y sociólogos para estudiar el impacto psicológico de leer un pasaje proscrito. Hallan picos de dopamina similares a los que produce una revelación personal o un acto de desobediencia civil. El cerebro registra la prohibición como una frontera que, al cruzarse, amplifica la sensación de autonomía y trascendencia, explica la doctora Elisa Cheng desde la Universidad de Toronto. Su estudio fue financiado por una fundación anónima, algunos sospechan que proviene de la misma red de antorchas digitales. Sin embargo, el fenómeno no está exento de sombras, sectas oportunistas incorporan el versículo para legitimar liderazgos abusivos. Gurús de autoayuda venden cursos caros prometiendo la descarga divina en 21 días. En respuesta, los custodios de las catacumbas modernas publican listas negras y protocolos de apoyo mutuo. Nadie debe lucrar con lo que se recibió gratis. Este código ético circula en PDF firmados con huellas digitales y citas del versículo en mayúsculas como recordatorio de que la voz directa de Dios no acepta intermediarios que cobren peaje. Así, el pasaje proscrito ha vuelto a la vida, multiplicado en miles de gargantas que lo pronuncian en cocinas, calles, celdas y servidores remotos. Cada lectura se convierte en acto de resistencia existencial y, a la vez, en suave latido de esperanza colectiva. Porque cuando la palabra baja de los altares de mármol y se sienta a la mesa de todos, algo cambia definitivamente, las paredes de la iglesia ya no son límites, sino eco de una comunión sin techo, tan antigua como el susurro de un diácono en las catacumbas y tan nueva como un mensaje de voz a las 3 de la mañana. Era una noche fresca de abril. Un grupo de jóvenes llevó un proyector portátil hasta la pared lateral de una iglesia antigua. Cuando apagaron las farolas, el versículo prohibido apareció gigante sobre los viejos ladrillos. Cada palabra brillaba como si fuera fuego. Algunas letras se borraban y volvían a encenderse, llamando aún más la atención. Varias personas grabaron la escena con su celular. Al día siguiente, esos videos estaban por todas partes, Facebook, WhatsApp y hasta en los noticieros de la tele. Muchos decían: ¿por qué nunca escuchamos este texto en la misa? La curiosidad creció como pólvora y el verso saltó rápidamente al mundo del entretenimiento. Un conocido servicio de películas por internet publicó una versión de La Pasión de Cristo en la que, sin avisar a nadie, faltaba justamente ese versículo.
Algunos espectadores compararon la película con el DVD original y notaron el hueco. Las quejas llegaron a los periódicos y la plataforma tuvo que explicar que fue un error técnico. Para el público, sonó más a censura que a descuido. Resultado, el pasaje se volvió todavía más famoso y la película consiguió el doble de reproducciones en esa semana. Mientras tanto, en TikTok surgió un reto llamado almohadilla verso silenciado. Consistía en mostrar Biblias con la hoja marcada y preguntar a cámara, ¿te atreves a leer lo que otros callan? Hacían el gesto de abrir la boca, pero cortaban el audio justo al pronunciar el texto. El silencio intrigaba y los videos acumulaban millones de vistas. Hasta nietas y nietos mostraban el reto a sus abuelos para ver su reacción. El comercio también se subió a la ola. Una pequeña empresa de refrescos de fruta lanzó una botella llamada cinta roja, como el lazo que señalaba el verso en los viejos libros. La etiqueta traía un cuadrito negro que tapaba las palabras. Si escaneabas el código QR con el teléfono, se abría una página que mostraba el versículo completo y explicaba su historia. Se agotaron las botellas en 2 días, y los coleccionistas pagaban el triple en Internet. Un cantante de rap cristiano sacó la canción 404 verso no encontrado. 404 es el código que aparece cuando una página web no existe. La letra repetía el versículo sobre un ritmo pegajoso, y en el coro decía: si tu boca lo calla, la calle lo grita. El tema sonaba en taxis, mercados y hasta en fiestas familiares. Varios sacerdotes lo criticaron en la radio, pero esa crítica hizo que aún más gente lo buscara en YouTube y Spotify. Los videojuegos no se quedaron atrás. Un grupo de aficionados creó una misión extra para un juego muy popular. El héroe debía rescatar un manuscrito antiguo con el versículo y entregarlo a una monja. Los dueños del juego borraron la misión de los foros oficiales, y eso convenció a miles de jugadores de descargarla por otros medios. Cada borrado avivaba la curiosidad. Hasta la moda adoptó el pasaje. Camisetas sencillas, blancas, llevaban solo un espacio vacío en el pecho. Al acercarte al calor, por ejemplo, con el sol o una plancha suave, aparecían las frases del versículo en letras rojas. En los desfiles alternativos de Ciudad de México y Madrid, modelos caminaron en silencio mostrando esas prendas. Las revistas las llamaron ropa que habla cuando otros callan. Así, el versículo prohibido se coló en la vida diaria, en canciones, bebidas, redes sociales y ropas. Cada intento de ocultarlo hizo que la gente quisiera conocerlo más. Abuelas lo recitaban a sus nietos antes de dormir, vecinos lo comentaban en la fila del mercado, jóvenes lo pegaban en stickers sobre sus mochilas. La pregunta que resonaba en cada esquina era siempre la misma y muy sencilla. Si es palabra de Dios, ¿por qué no podemos oírla en la iglesia? Y esa duda, repetida de boca en boca, se volvió más fuerte que cualquier mandamiento de silencio. Porque cuando algo se esconde tanto, los corazones, sean jóvenes o ancianos, sienten que tal vez ahí se encuentra una verdad importante, una verdad que merece salir a la luz. Imagina el amanecer en tu barrio. El panadero abre su negocio, las golondrinas cruzan el cielo rosado y el campanario marca las 6. Todo parece igual que ayer, pero algo ha cambiado. Tú conoces el secreto del versículo que nadie lee. Late dentro de ti como una semilla lista para brotar. Ahora la pregunta es sencilla: abuela, abuelo, mamá, papá, ¿qué harás con esa semilla? Primero, respira hondo. No necesitas pelear ni gritar. La fe auténtica no es un martillo, es un susurro que mueve montañas. Recuerda las historias de tu infancia cuando escondías un dulce para compartirlo más tarde con tu mejor amigo. Pues bien, hoy tienes un dulce espiritual que puede endulzar el corazón de muchos. Paso 1. Busca tu Biblia. Tal vez esté en el armario, con las hojas amarillas, quizás sea una edición moderna en letra grande. Ábrela donde vimos la marca, y nota el espacio, la cinta roja o esa notita diminuta que dice texto discutido. Siente el papel bajo tus dedos. Ese hueco es un recordatorio. Antes de leer, pide a Dios que ilumine tus ojos y tu mente. Paso 2. Lee en silencio. Pronuncia las palabras solo para ti. Deja que resuenen despacio, como el eco de un canto en una iglesia vacía.
¿Qué te dice el versículo prohibido? ¿Te consuela, te sacude, te invita a algo nuevo? Anota tu primera impresión en un cuaderno, las primeras chispas son las más sinceras. Paso 3. Comparte sin miedo. Invita a tu familia a un cafecito después de la comida. Lee el pasaje en voz alta y pregunta, ¿por qué creen que nunca se proclama en misa? Escucha todas las voces, la del nieto curioso, la de la vecina devota, la de quien duda. Recuerda que dialogar no es convencer sino escuchar y ser escuchado. Paso 4. Construye puentes. Si tu párroco es cercano, pídele tiempo para conversar. Llévale el versículo impreso y comenta tus inquietudes con respeto. Tal vez él, o ella, también lo ha leído en secreto. Juntos pueden encontrar caminos para que la comunidad crezca, no en confrontación, sino en confianza. Paso 5. Vive el mensaje. El versículo prohibido habla de la voz de Dios que se acerca a cada persona sin intermediarios. Deja que esa verdad transforme tus acciones diarias, saluda al desconocido, perdona al que te ofendió, comparte lo poco o mucho que tienes. Cuando tus vecinos vean ese cambio, querrán saber de dónde nace tu nueva alegría. Paso 6. Protege la semilla. En Internet surgen rumores, sectas y vendedores de milagros express. No dejes que te vendan algo que Dios regala gratis. Cuida el pasaje como un tesoro, y al mismo tiempo compártelo con sencillez. Las cosas de lo alto no necesitan precio ni publicidad engañosa. Paso 7. Mantén viva la llama. Haz una copia escrita a mano y guárdala dentro de tu Biblia o detrás de una foto familiar. Cada vez que la mires, recuerda que la palabra sigue viva, más fuerte que cualquier tijera o silencio impuesto. Reza con ella, canta con ella, y permite que te guíe en tu vejez igual que guiará a los pequeños que vienen detrás. Querida audiencia de fe y sabiduría, este video no termina en la pantalla, comienza en tu sala, en tu cocina, en tu corazón. No te pedimos que desafíes a nadie, solo que enciendas una luz. Cuando una vela se prende, no lucha contra la noche, simplemente ilumina. Y una vela enciende otra, y otra, hasta que el cuarto entero brilla. Así cerramos nuestra serie de 7 puntos sobre el versículo prohibido. Si estas palabras tocaron tu alma, compártelas con alguien que ames. Suscríbete para futuras historias y, sobre todo, abre tu Biblia esta noche. Allí, entre páginas tal vez olvidadas, Dios aún susurra tu nombre y espera tu respuesta. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos tu comentario y comparte este video para que más personas descubran el poder de la fe y el amor verdadero. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima historia.